Una introducción breve quería hacer antes de ingresar a los aspectos más importantes, más trascendentes que trae este nuevo reglamento. Esta cuestión, como mencionó Nicolás, ¿no? Estas TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo se han ido incorporando en forma paulatina al principio, con la pandemia un poco de golpe, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es en la jurisdicción donde yo trabajo y que ha sido una de las jurisdicciones donde quizás más avances y más rápidos se implementaron en cuanto al expediente electrónico. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todas las tecnologías de la información y de la comunicación nos ofrecen para la gestión, para la litigación judicial, unas potencialidades técnicas que son muy importantes, muy interesantes, que obviamente superan con creces lo que nos podía ofrecer el soporte papel, al que estamos acostumbrados desde tantos décadas, siglos, ¿no? de materialización de los procesos judiciales. Pero todas esas potencialidades técnicas, obviamente, se ven limitadas, cercenadas por un contexto normativo que no ha ido acompañando, si se quiere, con la mejor agilidad o con la mayor rapidez todos estos avances. Entonces, todo este continuo y sostenido proceso de incorporación de las TIC a los procesos judiciales generó este fenómeno procesal que no tuvo precedentes hasta ahora y que nos debió hacer una fusión entre los elementos técnicos que son propios de la informática con normas adjetivas y prácticas que a la fuerza han tenido que ser adaptadas a las características de las nuevas tecnologías. Y estamos entonces en esta época de tensiones y contradicciones, porque si bien ya estas TIC se han incorporado definitivamente a la gestión y a la litigación judicial, en prácticamente todas las jurisdicciones del país, con mayor o menor grado de avance o de rapidez, dependiendo de los recursos y cómo cada tribunal local superior ha ido decidiendo imponer estas cuestiones y además del acompañamiento que hayan tenido o no muchas veces de las legislaturas locales. Pero bueno, en definitiva, en mayor o menor medida, ya la informática es parte del proceso judicial, eso es indiscutible y va a seguir profundizándose de aquí en adelante. Pero estos elementos técnicos que se fueron incorporando no ha sido ni es aún, incluso en las jurisdicciones con mayor grado de avance en proceso electrónico, no ha sido pacífica ni ordenada. La sustitución de las tecnologías que usábamos o que usamos habitualmente para dar sustento a los actos procesales se fue dando entonces en este contexto del que hablábamos normativo, organizacional, y yo siempre recalco algo cultural, ¿no? Porque tenemos que cambiar no solo las normas, las prácticas, sino una cuestión muy conceptual, muy interna, muy interiorizada en todos los operadores del sistema de justicia, que como sabemos tenemos un fuerte arraigo al siempre se hizo así, esta resistencia al cambio. Pero bueno, todo eso que arrastrábamos hasta hoy fue pensado, fuimos construidos, diseñados, puestos en marcha en este sistema, donde obviamente estaba pensado, diseñado para responder a otro tipo de realidades, a otras posibilidades y a otras necesidades que son absolutamente distintas a las que tenemos hoy en la sociedad de la información, ¿no? Entonces estamos prácticamente en un desuetudo normativo de muchas normas procesales, legales, aún vigentes, en donde el transcurso del tiempo y la imposición de todas estas nuevas modalidades de actuación que se han ido incorporando con las tecnologías, frente a las normas legales, adjetivas, ya se nota esta discordancia, esta falta de adecuación, y la gestión y la litigación judicial obviamente van por un carril distinto ya al que nos marcan las normas legales adjetivas. Fíjense ese cúmulo de papeles, todas las fotos que por ahí voy metiendo en estas filminas, ¿no? Son de la actuación judicial nuestra, ¿no? En nuestro juzgado civil y comercial en la ciudad de Mar del Plata, que es donde yo trabajo. Tenemos todavía este tipo de expedientes así papelizados, donde era lo que estábamos acostumbrados hoy, ese cuerpo del proceso, hoja tras hoja, acumulando información entre carátulas cosidas con hilo y aguja. Ese expediente, todo eso, lo que teníamos hasta ahora o hasta hace muy poquito tiempo, eran las normas legales reglamentarias, estaban diseñadas para gestionar ese tipo de actuaciones. De hecho, hasta hace muy poquito nosotros siempre tenemos estos elementos en el juzgado, ¿no? El hilo y aguja, la lesna, el punzón, la tinta, los sellos, la agujereadora, estas fichas, todo esto que así medio en broma pongo como el judicial starter pack, como lo que te daban cuando entrabas al Poder Judicial, era todos estos elementos con los que había que trabajar y desempeñarse. Bueno, hoy no sirven para nada prácticamente en la gestión judicial porque estamos ya en la era de la desmaterialización, despapelización casi completa en las dependencias judiciales.
Como ejemplo les traigo el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que a diferencia del Código Procesal de ustedes, que es un poco más moderno, aunque tiene de todas maneras normas bastante similares, no han avanzado tanto si se quiere a pesar de tener una norma más moderna. El Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, que está inspirado obviamente en el Código de Nación, como tantas otras jurisdicciones, fue sancionado en el año 68. Pensemos que el papel en esa época era el soporte único, exclusivo que teníamos disponible para documentar la actividad judicial. Usábamos máquina de escribir, era el mecanismo más moderno que había para redactar. El papel carbónico era la única herramienta que teníamos para producir copias, si necesitábamos hacerla. Y el uso de las fotocopiadoras y el fax en el año 68 recién empezaba a popularizarse. En provincia de Buenos Aires, con muy poquitas adecuaciones, es el código que todavía tenemos vigente y con el que gestionamos un proceso completamente digital, como lo es desde el año 2020 en adelante en nuestra jurisdicción. Obviamente no hace falta aclarar que todas estas tecnologías que estaban vigentes en esos cuerpos normativos cuando fueron sancionados, hoy por hoy están completamente vetustas, fuera de contexto tecnológico, y sin embargo la ley poco se ha modificado desde ese entonces, y en materia de derecho procesal electrónico únicamente tenemos algunas reformas parciales y claramente insuficientes. ¿Qué problemas nos arrastran? Bueno, nos arrastran estos problemas incluso normas que no son tan antiguas, como les decía. En el caso de, pongo un ejemplo, la ley provincial de la provincia de Buenos Aires, 15.057, que es la que rige el procedimiento laboral, es del año 2018, tiene muy poquitos años y sin embargo arrastra un montón de cuestiones que todavía no nos satisfacen para el pleno desarrollo del proceso judicial electrónico. Y lo mismo pasa en el caso de la provincia de Misiones, que tiene un código del 2013, también se supone que es más moderno, pero fíjense, hoy, 5 años, 4 años, 10 años ni hablar, en el contexto de incorporación de tecnologías a los procesos judiciales, es equivalente a siglos en otra época. Vamos pasando entonces de un esquema legal, propio, duro, del Código Procesal, a uno que es eminentemente reglamentario. En las legislaturas, en el caso de la provincia de Misiones, tengo entendido que es así, se ha dotado de facultades, se ha delegado, se han dado facultades a las cortes, a los tribunales superiores de las jurisdicciones para que fueran reglamentando el expediente electrónico. Esto en el entendimiento de que estamos en un ámbito de una dinámica donde todo el tiempo van apareciendo novedades, innovaciones y obviamente una reforma legislativa lleva su tiempo y no acompañan obviamente el trámite legislativo necesario. Entonces aparecen estas delegaciones a las cortes, a los tribunales para que vayan dictando sus cuerpos reglamentarios e incorporen de una mejor manera, de una manera más ágil, las nuevas tecnologías. Y en este contexto se marca este reglamento de expediente electrónico que viene a acompañar al reglamento de notificaciones electrónicas y demás que van conformando ese cuerpo reglamentario del expediente electrónico judicial en el caso de la provincia de Misiones. Obviamente esto trae sus inconvenientes, esta manera de introducir el derecho procesal electrónico, porque obviamente derivan de esta ineludible tensión que muchas veces puede aparecer entre la reglamentación que van dictando las cortes, los tribunales, con las prácticas, los usos, las organizaciones y la cultura y las normas legales que tenemos vigentes aún a pesar de esta delegación normativa. Como sea, lo concreto, y ya ahora vamos a pasar sí al reglamento que empieza a regir el 1 de febrero, acá yo le pongo en estas imágenes, por un lado, es una imagen del portal, el que interactúan los usuarios externos en Provincia de Buenos Aires, y el otro, el sistema de gestión que tenemos internamente en los juzgados, porque hoy ya ese mostrador desapareció, esa barrera física, cuando decíamos de un lado y otro del mostrador, hoy hablamos de un lado y otro de la pantalla, nos relacionamos a través de las pantallas, usuarios externos e internos del Poder Judicial, nos hace necesario, y esto es la idea que yo quiero dejar con esta pequeña introducción, esta idea de reinterpretar permanentemente el modo en que vamos a ejercer y desarrollar las actividades que están vinculadas a la gestión y a la litigación judicial. Él siempre se hizo así, el intentar trasladar prácticas antiguas o que tenían una razón de ser en un sistema papelizado a un esquema virtual o remoto, no es la idea, ¿se entiende? Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que hoy podemos hacer, a partir de la tecnología, la información y de la comunicación, podemos hacer las cosas de una manera muy diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. No se trata de replicar, hacer lo mismo que antes con otro soporte, sino de hacerlo distinto. Y esto obviamente porque tenemos una
por lo menos desde los que estamos dentro del Poder Judicial, una responsabilidad muy marcada de brindar un sistema de justicia que sea eficaz, entendido ya como un derecho humano, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos no penales. En casos no penales, hoy nos vamos a centrar en el fuero no penal, que es donde vamos a aplicar este nuevo reglamento en todos los restantes fueros, donde en Furlan, Memoli, Espoltore, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha condenado por la violación a la garantía de acceso y a tener un derecho humano a una justicia eficaz. Son procesos donde se ha demorado muchísimo tiempo, han sido ineficaces en su tramitación y aquí el derecho procesal electrónico, bien aplicado con una idea, una concepción distinta a la que veníamos acostumbrados, nos puede ayudar mucho a poder brindar un servicio de justicia que sea acorde con esos estándares convencionales. Esta es la única manera, por lo menos así lo veo yo, aplicando la tecnología de manera eficaz, logrando un proceso ágil, eficaz, rápido, es la única manera que entiendo yo que podemos evitar, seguir evitando esas condenas internacionales. Bueno, ¿cómo vamos a satisfacer estas necesidades? Bueno, ya sabemos cuáles son. Los intentos aparecen por ejemplo con esta acordada, la número 180 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, que pretende ayornar esta tramitación electrónica a tiempos más acordes con la realidad. Y esta acordada, la 180, aprueba la reglamentación del expediente electrónico para el Poder Judicial. Se dicta, como decíamos, por habilitación legal, esto en la ley 55, el artículo 24, que faculta al Tribunal Superior a dictar este tipo de reglamentaciones. Entra en vigencia, como ya dijimos también, el 1 de febrero del 2023, como dice el artículo tercero de la acordada, y deja sin efecto el acordada actual 162, que es ese instructivo para las presentaciones electrónicas, así como cualquier otra norma que se le oponga. A partir del 1 de febrero, este reglamento va a ser el que va a regir la actuación del expediente electrónico judicial y también administrativo, que también se aplica en todos los fueros que no sea el fuero penal por ahora. ¿Cuáles son los principios rectores? Así ya entramos bien al reglamento propiamente dicho que aprueba esta acordada. Los principios rectores, obviamente, en primer lugar, y esto es algo que tenemos que tener siempre, permanentemente en cuenta, que es la tramitación exclusivamente electrónica del expediente. Cuando yo hago hincapié con esto, y lo hacíamos hincapié en la provincia de Buenos Aires, porque al principio, con esta progresividad que caracteriza la introducción de las tecnologías al proceso judicial, al principio iba apareciendo parcialmente alguna cuestión relacionada con la informatización de algún aspecto o de algún tipo de trámite específico, pero el papel seguía siendo la regla. Entonces, no nos llamaba la atención si seguíamos viendo un papel. Hoy sí, hoy al ser a partir del 1 de febrero la regla, la tramitación exclusivamente electrónica de un expediente judicial, cuando veamos un papel en el medio nos tiene que llamar la atención, va a ser excepcional. La regla, lo que tenemos que mantener y tener la idea que está tramitándose el continente del expediente judicial, va a ser a partir de ahora los servidores del Poder Judicial de Misiones y que nosotros vamos a poder acceder a través de la plataforma del SIGED. Entonces, regla, tramitación electrónica del expediente, siempre esa idea rectora. Todos los actos procesales, remarcamos, todos los actos procesales se van a emitir con plena validez en formato electrónico y no se emitirán en formato en papel. Es decir, no es necesario imprimir ya ninguna constancia, todo queda registrado única y exclusivamente en el sistema informático. ¿Cuáles son las excepciones? Acá, como decíamos, esas cuestiones que nos tienen que llamar la atención y decir, bueno, ¿qué hace un papel dando vueltas en un expediente judicial? Bueno, las excepciones al soporte electrónico van a estar dadas, esto está determinado en el artículo 1 del reglamento, solo para aquellos casos de actos que no puedan ser realizados en forma electrónica o en caso de que medie alguna cuestión, algún caso de fuerza mayor que impida el uso del SIGED. En estos casos, los actos procesales que se instrumenten, excepcionalmente, reitero, en soporte papel, los vamos a tener que agregar a un legajo físico y se deberán digitalizar posteriormente, cuando el sistema lo permita, si es que hubo alguna imposibilidad de acceder, para ser incorporados al registro informático de la causa. ¿Y cómo vamos a ordenar las actuaciones? Porque hasta ahora era sencillo relativamente, estábamos acostumbrados, era con foja 1, foja 20, foja 30. Obviamente los íbamos identificando por la foliatura, la hoja en donde estaba agregado físicamente en ese legajo que era
ese cuerpo del proceso que vemos en una de las primeras fotos que puse en las filminas. Bueno, obviamente esa foliatura, esa posibilidad de identificar a través de una foliatura una actuación procesal, en un expediente que está completamente desmaterializado ya no nos va a servir. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2 de este reglamento? Que las actuaciones procesales, todos los actos procesales que se vayan produciendo en una causa judicial o administrativa, van a ir agregándose en el sistema, registrándose en el sistema de forma cronológica, es decir, ordenados de acuerdo a el momento en que se van produciendo. Y el SIGED, además, va a asegura la correcta individualización de los actos procesales, les asigna un ID a cada acto procesal que se registra, a cada trámite que se registra entre los pasos procesales del expediente y la integridad de la información. Esto también afecta o se refiere a todos los movimientos y etapas de la causa, también van a ser registrados en el sistema. Si un expediente pasa a despacho, a la firma y demás, todos los pasos del expediente y todos los movimientos y los estados de actuación van a ir siendo registrados en el SIGED. Obviamente, reiteramos, no existe más esta antigua referencia de la foliatura que nos acostumbraba la materialidad del soporte papel. Esto también, cuando hablamos del orden de las actuaciones, nos impacta en algunas cuestiones que quizás hasta ahora las veníamos teniendo también en la lógica del papel, de lo papelizado. Si teníamos que practicar un desglose, separar una actuación de algún expediente, obviamente se sacaba materialmente del legajo y se dejaba una constancia. Hoy por hoy, estos desgloses, una vez que esos trámites, que son documentos electrónicos, están incorporados a una causa judicial o administrativa, si hay que practicar un desglose de determinado documento, obviamente tiene que mediar orden del juez por, obviamente, el motivo que corresponda en cada caso, y lo vamos a ejecutar directamente desde la plataforma, desde el SIGED, con una constancia que va a dejar insertada el secretario de que ese documento fue desglosado, entre comillas, o eliminado del registro informático de esa causa, de la ficha del expediente. También esto impacta con el testado de contenido, por ejemplo, de esto, perdón, lo anterior previsto en el artículo 13. Yo alteré un poquito el orden de cómo sigue el articulado del reglamento para explicar, para ir tratando de juntar aspectos que entiendo que son comunes o relativos a una misma o similar cuestión. El testado del contenido también sucede que muchas veces puede ser que de un documento electrónico ya incorporado a la causa haya que sacar determinada parte o censurar un sector de ese documento. El reglamento, este nuevo reglamento, habla, así como lo hace también el reglamento que hay de expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires, habla de la misma manera, de testado de frases injuriosas o redactadas en términos indecorosos u ofensivos. Yo acá agrego también que no solamente se puede referir a algo textual, no solamente una frase puede ser injuriosa o puede ser ofensiva, sino también hoy pensemos que la posibilidad, esto es algo que nos nutre al expediente judicial hoy en día, la tecnología, que hoy los documentos pueden ser multimedia, pueden contener no solo texto, sino también pueden tener imágenes y demás. Y puede ser que una imagen sea ofensiva o que sea injuriosa o que no corresponda que esté en una pieza procesal, en un documento judicial dentro de un expediente. Entonces, cuando hablamos de frases injuriosas y demás, lo tenemos que entender a esto como referido a cualquier tipo de contenido que pueda estar incorporado a un documento y que el juez, por el motivo que considere, ordene su desglose. ¿Cómo vamos el testado, perdón? ¿Cómo se practica? ¿Cómo va a practicarse? Bueno, se va a ejecutar. Acá tiene una característica que es propia del documento electrónico. Abro un paréntesis. Cuando nosotros teníamos un documento en papel, esto obviamente se hacía quizás con un marcador, borrando o tratando de dejar que no se leyera determinada parte de ese documento que estábamos testando. Los documentos electrónicos, y más si están firmados digitalmente, tienen la característica que son inalterables, es decir, una vez que están firmados, incorporados, ya no podríamos alterar o trabajar sobre ese documento porque una de las características propias de un documento firmado digitalmente es su inalterabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El reglamento contempla lo siguiente: ese documento donde nosotros vamos a querer testar determinado contenido va a ser
desglosado, siempre obviamente por orden del juez. Ese documento electrónico se desglosa y se va a reemplazar por otro con el contenido censurado. Es decir, que se va a generar una copia de ese documento con la censura correspondiente, la parte que el juez ordene la no visualización, y se va a agregar nuevamente ese documento, una versión pública, podríamos llamarle. Todo esto también bajo constancia que va a dejar el secretario en el SIGED. Referido finalmente a la actuación, al orden de las actuaciones, está la posibilidad de vincular electrónicamente distintos expedientes, esto regulado en el artículo 15, que el SIGED tiene estas herramientas de vinculación para lograr que los expedientes que sean conexos o incidentales puedan ser individualizados y consultados desde el expediente principal, por ejemplo, y esto lo asegura de una manera mucho más sencilla la visualización. ¿Cómo se va a resguardar todo esto? Fundamentalmente, los actos procesales que son emitidos por el órgano jurisdiccional. Bueno, la respuesta está en el artículo 3, que se refiere a el empleo, la utilización de la tecnología de firma digital. Se establece en forma obligatoria que todos los actos procesales que emita un juzgado, un tribunal, una cámara, el Ministerio Público y las demás dependencias que integran el Poder Judicial están obligadas, como decíamos, a emplear la firma digital para la emisión de todo tipo de actos procesales. Esto remite también la reglamentación a la aplicación del artículo 2 de la Ley Nacional de Firma Digital, número 25.506, donde se establece el concepto de firma digital que se determina por un resultado de aplicar un documento digital, un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. Esto se rige entonces por la Ley Nacional de Firma Digital. Las personas internas, los usuarios internos y también los externos que así lo tengan, tienen el certificado de firma digital instalado en el dispositivo criptográfico, comúnmente llamado token, que esto asegura la inviolabilidad, la inalterabilidad de todos los actos y cumple con los requisitos que establece la legislación especial a nivel nacional en cuanto a firma digital. Y obviamente todo esto le da validez y le dota de la misma idéntica validez, la equivalencia funcional con la firma hológrafa tradicional. Volviendo entonces ahora a cómo vamos a actuar los usuarios externos principalmente en cuanto al proceso. La litigación judicial digital, bueno, aparece en este artículo 7 del reglamento y que establece lo siguiente. Los escritos y los documentos van a ser presentados exclusivamente a través de la plataforma SIGED, observando, en cuanto fueren aplicables, las formalidades pertinentes que resulten a esa pieza, que están contempladas en el reglamento del Poder Judicial. ¿En qué formato vamos a incorporar estas piezas, estos documentos? Bueno, todas las presentaciones judiciales y los documentos que querramos acompañar a un expediente judicial se van a hacer en formato PDF y este reglamento también establece las pautas en que ello va a ser efectivizado. En primer lugar, hay que hacerlo en forma ordenada, en forma íntegra esa digitalización, si se trata de un documento que hay que digitalizar, que sean legibles, que resulten documentos legibles, y además tienen que estar debidamente denominados, es decir, estos archivos, estos documentos, el nombre de esos documentos del archivo, tiene que ser breve, claro, preciso, es decir, que nos dé una idea rápida, concisa y fácil de su contenido y que nos permite identificarlo en la ficha del expediente y ubicarlo rápidamente. Esto es muy importante porque hoy recordemos que ya no tenemos foliatura, ya no tenemos ninguna otra cuestión que nos permita la identificación de los documentos dentro de un expediente, y si tenemos noción del contenido a través del nombre del archivo, esto nos va a ayudar mucho a la gestión y a la litigación cuando entramos al SIGED, a la ficha del expediente, y poder trabajar con el expediente. Y acá hago hincapié con algo que son cuestiones que las vemos en nuestra jurisdicción, pero seguramente sucedan también en Misiones y en muchos otros lugares, lo vemos también en Nación. La manera en que hoy vamos a digitalizar las piezas procesales tiene mucha importancia porque estamos hablando de que hoy los expedientes judiciales nos vamos a valer exclusivamente de estos documentos electrónicos, documentos digitales para poder trabajar y gestionar un caso. Fíjense en lo que sucede.
Esto recibimos en Provincia de Buenos Aires hace más de casi 3 años que estamos con, y más, porque las presentaciones electrónicas ya eran obligatorias en algunos supuestos de hace más años, y esto nos sigue sucediendo a diario. Recibimos presentaciones electrónicas digitalizadas en forma paisada, cortadas, capturas de pantalla que no sabemos qué son, escritos que tienen una boleta superpuesta y como si tendríamos algún poder para ver visualizar lo que hay debajo. Bueno, es muy importante, fíjense acá nuevamente, estas constancias así superpuestas que no permiten visualizar, leer el documento en forma íntegra o con una calidad muy muy baja que ni siquiera nos permite leer, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para leerlo. Insisto, estos son documentos judiciales una vez que se incorporan a la plataforma y con esto es lo que tenemos que trabajar y gestionar un caso. Y por favor, bueno, si van a acompañar y mostrarnos sus manos, sus uñas, por favor, ir a la manicura antes, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tenemos que empezar a trabajar. Ya ni siquiera hablamos de desprolijidades, sino que estamos hablando de formalidades y que hoy tenemos que trabajar necesariamente con este tipo de documentos para quizás resolver un pedido de amparo. Nos ha sucedido que nos han acompañado documentación para solicitarnos una medida cautelar de recetas médicas, por ejemplo, que ya de por sí, aunque las veamos en vivo, quizás están redactadas de una manera, una letra bastante ilegible. Imagínense con digitalizaciones de este tipo, lo difícil que es gestionar un expediente judicial de esta manera. De ahí la importancia. En primer lugar, la correcta denominación de cada documento que estamos incorporando al expediente y en segundo lugar, que sean documentos legibles, aptos para el fin que estamos buscando. ¿Qué pasa si se presenta una documentación, algún documento que no cumple, es decir, que no respeta los parámetros técnicos establecidos en la reglamentación? Bueno, lo que prevé el reglamento es que el juez puede intimar para que se efectúe una nueva presentación en la cual se subsanen las omisiones o errores que se verifiquen dentro de un plazo que la reglamentación no lo establece, sino que deja librado a la apreciación del juez en cada caso. Bajo expreso procedimiento, esto sí, lo determina la reglamentación, de tener por no efectuada la presentación. Como vemos es un procedimiento bastante gravoso que trae la reglamentación, pero bueno, da la idea de la importancia que es lograr esa adecuada digitalización e incorporación de documentos que sean verdaderamente útiles para la tramitación y la gestión digital del expediente. Esta intimación, que ordenará el juez en su caso, si verifica el incumplimiento de alguna de estas pautas técnicas, la va a ser efectuada por cédula electrónica al presentante. ¿Cómo el sistema nos registra o cuál es la constancia que vamos a tener como usuarios externos de haber presentado un documento o un escrito electrónico, un expediente judicial? Bueno, está establecido en el artículo 19 del reglamento y que nos habla de una constancia de presentación digital que establece lo siguiente. En primer lugar, la plataforma está abierta las 24 horas, todo el tiempo disponible para hacer el ingreso de documentos, pero cuando a través del sistema el usuario externo ingresa ese documento, el SIGED le va a dar, va a registrar la constancia de ingreso y que va a ser el día y hora que tenga el servidor, obviamente, del sistema. Si estas presentaciones son ingresadas o estos documentos son presentados en tiempo inhábil, se van a tener por efectuados al día hábil siguiente a la hora de inicio de la actividad o de la atención judicial del público del Poder Judicial. Y el SIGED va a emitir automáticamente una constancia que vendría a ser el equivalente al cargo judicial, al cargo de presentación, con una identificación, un ID único e irrepetible que va a poder ser descargado en todo momento por los interesados a través de la ficha del expediente. Allí, la persona, usuario externo o interno, que quiera verificar en qué momento se hizo esa presentación, en qué momento ingresó esa presentación al servidor del SIGED, va a poder ingresar a la ficha del expediente y descargar esa identificación, esa constancia, que además de ese ID tiene un hash, que es un elemento, una herramienta que permite verificar que no hubo ningún tipo de alteración a esa presentación. ¿Qué sucede con los escritos de la parte que actúa por derecho propio y con patrocinio letrado? Acá el inconveniente que se presenta en general en todas las jurisdicciones que han incorporado este tipo de presentaciones electrónicas, tenemos esta discordancia o esta dificultad de que
las partes, los litigantes en general, no cuentan con certificados de firma electrónico digital. Entonces, lo que se aparece es la necesidad de que, si nosotros como abogados de un determinado litigante que actuamos, reitero, por derecho propio y con patrocinio, no hablamos del caso del letrado, el abogado apoderado. Si actuamos como patrocinantes de esa parte, vamos a tener que generar la presentación en Word o por el programa que usemos habitualmente, imprimir en papel, papelizar esa presentación y que la firme el cliente en forma hológrafa, como se hizo siempre. Acá no hay ninguna distinción. Y una vez que esté firmado por la parte, el escrito vamos a tener que digitalizarlo, es decir, escanearlo, para poder generar un archivo con formato PDF, como exige la reglamentación y el sistema, e ingresarlo a través de la plataforma. ¿Qué va a aparecer acá? Va a ser la figura del abogado depositario judicial. ¿De qué? De ese escrito original en papel, el que le hicimos firmar al cliente. El abogado va a tener entonces la carga de conservar el escrito original, asumiendo la calidad de depositario judicial de esa pieza. Si la parte, en su caso, llegara a ser que tiene una firma digital propia, obviamente va a poder suscribir el documento electrónico, vamos a generar un documento PDF para ese escrito, lo va a poder firmar digitalmente y en ese caso no va a haber obviamente necesidad de generar una pieza en papel para su firma hológrafa. Esto es muy interesante, es una muy buena alternativa que presenta la reglamentación que tienen ustedes en la provincia de Misiones, que no la tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde sí o sí se exige la firma hológrafa de la parte, salvo contadas excepciones que tenga alguna autorización de uso por la Corte del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para poder utilizar el sistema, pero si no, siempre hay que hacerlo con este procedimiento que les describí al principio. Ustedes tienen la alternativa a partir de este reglamento de generar ese escrito judicial nativamente en soporte electrónico digital a un archivo PDF y que la parte lo pueda suscribir con firma digital en caso de que tuviera un certificado de firma digital habilitado. Lo dicho hasta recién con relación a los escritos. Ahora, ¿cómo vamos a presentar otra clase de documentos? Bueno, principalmente se refiere acá a los documentos que hayan sido generados originariamente o que existan nativamente en soporte papel. Para incorporarlos a un expediente electrónico, obviamente vamos a requerir de esta actividad, la digitalización, para poder incorporarlo al SIGED. El original, una vez que está digitalizado, siempre va a quedar en custodia y depósito del abogado que lo incorpora, nuevamente la figura del abogado depositario, y obviamente tener en cuenta, porque es algo que también vemos mucho, por lo menos en mi juzgado, en mi actividad diaria, documentos que son nativamente digitales, es decir, que ya nacieron, que nunca fueron papel. Hemos visto supuestos donde se llega a imprimir el documento y se escanea para subirlo. Acá hay que aplicar también un poquito de lógica y sentido común, pero bueno, es parte de esta transición y esta nueva concepción e incorporación de nuevas competencias tecnológicas que como operadores jurídicos muchas veces no estábamos 100% preparados. Se suele escuchar, no, yo no estudié informática, yo estudié derecho. Bueno, hoy por hoy la tecnología nos atraviesa en todos los sentidos, para hacer una transacción bancaria, para comunicarnos, mandar un mensaje por Facebook. Todo hacemos prácticamente, nos informamos, todo hacemos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo con nuestro trabajo, ¿no? Con el Poder Judicial? Entonces, estas competencias hay que ir incorporándolas y tener en cuenta si un documento es nativo digitalmente, por ejemplo, no sé, una constancia que se emita en soporte digital por algún registro, ese documento se incorpora en formato PDF directamente al SIGED sin necesidad de escanear e imprimirlo, escanearlo para incorporarlo, ¿no? Nos evitamos ese tipo de pasos. Ampliando un poquito con esta figura del abogado depositario, que está regulada bien en el reglamento en el artículo 8, muy similar a como está también en la provincia de Buenos Aires y también en algunos aspectos en el Poder Judicial de la Nación, tener en cuenta lo siguiente: la calidad de depositario se adquiere de pleno derecho con el solo hecho de incorporar esa presentación, ese documento al expediente. Es decir, no es necesario que hagamos una manifestación o una declaración expresa de la persona, de nosotros como presentantes de ese documento, de que nos vamos a constituir como depositarios, sino que con el mero hecho de hacer clic en enviar la presentación, ese documento, ya asumimos por aplicación de este reglamento esa calidad de abogado depositario. Y esto involucra las siguientes cargas: la custodia, la conservación de los documentos originales
y además la carga de presentar el original cuando el juez así se lo requiera, que va a ser en forma fundada. Ahora lo vamos a ver bien cuando veamos el artículo 4 del reglamento, que se refiere a un legajo físico de documentos. Ahora nos vamos a detener en eso. ¿Qué sucede cuando se intima presentar los originales que el abogado se constituyó como depositario? Bueno, tener en cuenta, los juzgados tienen que hacer esa intimación bajo expreso procedimiento de que en caso de incumplimiento injustificado se aplicarán sanciones conminatorias. También podrán aplicarse sanciones disciplinarias y también evaluar la posible comisión de un ilícito penal en su caso. Es decir, estas son las consecuencias para el abogado que no presenta intimado, no puede justificar que no tiene ese documento y no lo puede presentar. Distinto es el caso, obviamente, si tiene una causa de justificación por la cual no puede presentar ese documento. Pero si no logra justificar un motivo por el que no puede presentar ese documento, que sea atendible, obviamente, se le puede ser pasible de aplicar estas sanciones combinatorias y sanciones disciplinarias e incluso la remisión a la justicia penal para evaluar si no hay algún ilícito penal involucrado. Esto, hay una diferencia. Acá, por ejemplo, a modo de informativo, les comento, en Provincia de Buenos Aires tenemos un procedimiento bastante más gravoso para la parte, porque si el abogado depositario no nos trae este documento cuando le sea requerido, la consecuencia es que se tiene por no presentado el escrito, con lo cual acarrea una consecuencia muy gravosa para la parte, para el litigante. En este caso, las sanciones son todas dirigidas a el abogado depositario y no acarrearía alguna consecuencia mayor en principio para la parte que está asistiendo a ese abogado. Si el abogado desafortunadamente muere o se incapacita, esa intimación la vamos a cursar a los herederos o representantes legales, y la intimación, si la intimación la ordenamos luego de que cesa la actividad del abogado en esa causa, la notificación la vamos a cursar al domicilio que tenga registrado ese usuario en el SIGED o en su defecto en el domicilio que tenga en el Colegio de Abogados. Los escritos que puedan ser considerados como de mero trámite, es decir, aquellos que simplemente sirven para impulsar el procedimiento, conforme al artículo 9 del reglamento, los puede presentar exclusivamente el abogado en soporte electrónico con su sola firma, sin necesidad de que lo firme, de que lo pida la parte, escanear el documento y presentarlo y demás. Hay una pauta genérica y amplia para catalogar como de mero trámite una presentación, y es que en principio lo son todas aquellas que tengan exclusivamente por fin impulsar el desarrollo del procedimiento, siempre y cuando no sustente o controvierta derechos propios o ajenos. Es como una pauta amplia para considerar como de mero trámite o de mero impulso a un escrito procesal. En el caso de las copias, como sabemos, la legislación procesal en muchos casos se establece como requisito para determinados actos procesales, incluso trae apercibimientos en caso de que no se cumpla con esta carga, que es la de acompañar copias de ciertos actos procesales. Bueno, obviamente en un expediente electrónico donde todos los documentos son electrónicos y donde una de las características de los documentos electrónicos es que podemos obtener tantas copias como tengamos ganas o necesitemos, y que cada copia en principio va a ser idéntica al original, es algo propio de un documento electrónico, obviamente la exigencia de acompañar copias, y mucho menos papelizadas, se diluye completamente. Entonces el artículo 20 del reglamento, con buen tino, se establece que se exime de la carga de acompañar copias en formato papel de escritos y documentos, se considera cumplida esa carga con la incorporación de las presentaciones al SIGED, y no va a ser necesario tampoco acompañar copias en papel cuando la ley procesal así lo exija, como el caso de promover incidentes, deducir quejas, etc. Todo eso va a ser obtenido directamente, individualizado por el interesado, la disponibilidad en el SIGED, y en esos casos únicamente vamos a decir está disponible, individualizamos los documentos electrónicos y eso va a ser suficiente para dar por cumplida la carga de acompañar copias que establece la legislación procesal. Si hay que adjuntar copias a cédulas o mandamientos que se diligencian en papel, se van a obtener también directamente del SIGED para ser presentados ante la oficina de notificación. ¿Cómo se va a acceder al expediente? El artículo 10. Los abogados que asisten a la parte están vinculados a las causas, tienen pleno acceso vía remota, siempre obviamente que estén vinculados al SIGED. También van a poder pueden acceder al expediente los defensores oficiales, peritos, martilleros y demás auxiliares. Pero los que no tengan una intervención directa con el expediente tienen la posibilidad de solicitar la visualización del contenido por 24 horas a través de una funcionalidad específica que trae el SIGED, salvo obviamente que sean expedientes reservados en los cuales no se van a poder ver.
Acá cuando yo pongo como incógnita qué pasa con las notificaciones por nota, esas que no se notifican por cédula y que son las que van por día martes y viernes. Bueno, hoy tener en cuenta, si bien no hay nada específicamente regulado en esta reglamentación, al menos hasta donde yo pude ver, tampoco en el Código Procesal obviamente, todos los actos se van a tener obviamente esta carga de comparecer a la mesa de entrada que teníamos para tomar conocimiento de lo que pasaba en un expediente, martes y viernes va a ser reemplazada la práctica, los hechos, la informatización y la desmaterialización del proceso, impone entonces que tengamos la carga de acceder al sistema a diario, porque la publicidad a través del sistema va a ser la única manera en que podamos tomar conocimiento de todo aquello, de todos aquellos actos procesales que no se van a notificar por cédula. Esto para tener en cuenta. Las notificaciones electrónicas, lo que hace esta acordada 180, este reglamento que aprueba la acordada 180, en su artículo 21 remite a la reglamentación específica que tenemos, que es la 79 del año 2020, y a partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento y la consecuente eliminación del expediente de papel, no se van a imprimir más cédulas electrónicas ni constancias de presentación. Esta es la única aclaración o precisión que trae el reglamento este nuevo con relación a las notificaciones electrónicas. Todo se sigue rigiendo por la 7920. Y acá, bueno, otra vez, ¿qué pasa con las notificaciones por nota? Tener en cuenta esta particularidad de que ya al no haber ningún tipo de constancia ni acto procesal impreso en un expediente para consultar, el único canal, la única manera, medio para conocer la información judicial de aquellas notificaciones que no se practiquen por cédula va a ser la plataforma del CIGED. Los usuarios externos están regulados en el artículo 11, que son entendidos como a todo abogado que asista a las partes, a los defensores oficiales, peritos, martilleros y demás auxiliares. Y para intervenir es necesario que el organismo, usuarios externos, se toma como usuario externo al Poder Judicial, obviamente, y para intervenir es necesario que el organismo de erradicación de la causa vincule al usuario en el CIGED y a partir de esa vinculación va a poder acceder, como decíamos en ese acceso al expediente, a la totalidad del contenido en la ficha del expediente. Y aún sin estar vinculado, esto como salvedad, aún sin estar vinculados los usuarios externos pueden efectuar presentaciones en las causas. Obviamente no van a poder acceder al contenido de la información de la causa, que sí va a seguir siendo no pública para ellos, pero sí vamos a poder hacer las presentaciones electrónicas. Y los legajos documental físico, esto que ya hice una pequeña referencia anteriormente, está regulado en el artículo 4 y que hoy recordemos, el expediente judicial en sí es electrónico, 100%, y es lo que consultamos y vemos a través del CIGED. Como soporte vamos a tener este legajo documental físico que contempla el artículo 4, que está destinado a ser un mero soporte material del expediente electrónico, no es el expediente en sí, el expediente judicial es lo que está documentado informáticamente al que accedemos a través del CIGED, y en este legajo documental, este soporte, vamos a incorporar estampilla de pago de tasas judiciales, comprobante de depósito, comprobante de pago de aportes, todo esto mientras tanto no esté implementado el sistema electrónico obligatorio de ese tipo de constancias. A partir de eso ya no va a ser necesario agregar ninguna constancia impresa de ese tipo. Los escritos en papel con firma hológrafa, cuando el juez lo requiera, cuando el juez hubiera requerido la presentación de esas piezas por motivos fundados, acá yo destaco por motivos fundados. El juez no puede decir, quiero para verlo porque me gusta verlo. No, tiene que poner un motivo fundado por el cual exige la presentación de ese escrito en papel para ser agregado a este legajo. También se van a agregar a este legajo aquellos documentos originales, papel, ¿no? Papelizados cuando sean desconocidos o impugnados, o cuando el juez los requiera también por motivos fundados. Acá nosotros advertimos enseguida en Provincia de Buenos Aires cuando se comenzó a implementar a fondo el expediente electrónico y la presentación electrónica de documentos, advertimos enseguida, por ejemplo, los títulos circulatorios que obviamente para evitar que sigan circulando una vez que son presentados en juicio, en los ejecutivos principalmente, ordenar ese tipo de documentos, como ejemplo, les traigo como algo bastante evidente que advertimos desde el inicio. Ese tipo de documentos los reservamos directamente en el juzgado, en este caso, en el caso de la provincia de Misiones, irían a ser agregados a este legajo documental. Entiendo que sería de buena práctica hacerlo para evitar cualquier cuestión relacionada a que continúen circulando. También actuaciones policiales, escritos, informes de organismos públicos o de terceros en general que no estén autorizados o habilitados para compartir documentos en el CIGED.
los oficios, cédulas y mandamientos que no puedan librarse en forma electrónica por cualquier motivo. También aquellos documentos que por sus características sea de muy dificultosa o imposible digitalización, el juez lo tiene que ordenar, entonces se van a acompañar y van a quedar reservados en ese legajo. Las actas originales de las audiencias, cuando el juez lo disponga también, y los escritos de parte sin patrocinio cuando esto sea, cuando la parte pueda actuar sin firma de un abogado, de supuestos muy excepcionales. El legajo sí va a ser foliado, cosido, va a tener una carátula que identifique y lo pueda vincular con el expediente judicial, que como sabemos y reiteramos hasta varias veces, es el expediente electrónico y lo que consultamos en el SIGED. Los expedientes que llegaron como están hasta la entrada en vigencia del reglamento, que se los denomina mixtos, también en Provincia de Buenos Aires usamos esta denominación, los expedientes mixtos, esos que nacieron, tuvieron su génesis en papel y después, bueno, se desmaterializaron en algún momento, continuaron su vida desmaterial. Vamos a dejarlos, digamos, nacieron en papel, a partir de la entrada en vigencia del reglamento siguen exclusivamente digitales, pero las constancias papelizadas que estén producidas hasta la entrada en vigencia del reglamento no van a ser digitalizadas, no hay una obligación, no hay una carga de los organismos judiciales de digitalizar las constancias anteriores, salvo que el juez disponga su digitalización por motivos fundados. Muchas veces quizás sea en algún supuesto particular, el juez considere que sea conveniente digitalizar determinadas piezas porque estamos trabajando remoto o puede ayudar a las partes a tener disponible esa documentación. En la medida de las posibilidades del juzgado y que el juez lo ordene, se van a digitalizar constancias antiguas papelizadas. El inicio electrónico de causas también está contemplado. Esto también remite una funcionalidad que ya está aprobada en la acordada 11 del año 2021. Se hace directamente a través del SIGED el sorteo y asignación y después se incorpora la demanda, la documentación bajo los procedimientos que aprueba este reglamento. En cuanto a las audiencias, también establece algunas previsiones, el artículo 17, que prevé la confección de acta en soporte papel. Una vez firmada por todos los interesados, el secretario la digitaliza y la incorpora. El acta entonces, una vez firmada, se digitaliza, se agrega, el acta se agrega a ese legajo que vimos del artículo 4 y la digitalización, la copia digital de ese acta, la vamos a incorporar al SIGED. Si la audiencia se hubiera registrado en un archivo multimedia, si hay videograbación de esa audiencia, por ejemplo, el secretario va a dejar constancia de esa videograbación, de esa registración en el acta y el soporte técnico que se hubiera empleado. Excepcionalmente vamos a poder realizarlas, está previsto cuando el juez lo autorice por motivos fundados, celebrar audiencias por videoconferencia, salvo que sean audiencias de prueba, en ese caso nunca las vamos a poder tomar por videoconferencia en principio. Y los archivos audiovisuales, se contempla que existirá una herramienta para poder, una funcionalidad para poder incorporarlos y vincularlos a la ficha del expediente en el SIGED. Acá fíjense, cuando hablamos de estas discordancias que hay entre los códigos procedimentales y las reglamentaciones que van saliendo, creo que no hay ejemplo más paradigmático del desfasaje que hay en cuanto a la registración de las audiencias, donde todavía tenemos taquigrafía, registros, no, cuestiones completamente desfasadas en el código procesal, y hoy estamos hablando, ¿no?, de videograbación, ¿no? Bien. La digitalización de las comunicaciones que se hubieran efectuado en papel también están reguladas en el artículo 22, referido a los mandamientos y cédulas en papel que se reciban por las oficinas de notificaciones, también las actas o constancias de diligenciamiento. Las van a digitalizar las propias oficinas digitalizadoras, las oficinas notificadoras, las van a firmar, van a ser firmadas por el oficial y van a ser incorporadas por el SIGED. Un ejemplar de ese documento se va a remitir al organismo y lo vamos a agregar nuevamente al legajo físico del artículo 4. Las cédulas y mandamientos las vamos a poder mandar en formato electrónico a las oficinas para que allí se impriman en papel, obviamente, el documento y se extraigan las copias. Recordemos, las vamos a extraer del SIGED si es necesario acompañar copias a esa cédula, y labrando acta de todo lo actuado, dejando constancia de esa cédula, que no va a tener una firma hológrafa del tribunal, del juzgado remitente, sino que el oficial va a dejar constancia que eso está firmado en forma digital. Todos los libros de secretaría, según el artículo 18, van a poder ser reemplazados por soportes electrónicos, de acuerdo a cómo lo vaya autorizando, los mecanismos que vaya autorizando el superior tribunal. Las comunicaciones electrónicas también entre organismos y dependencias van a poder ser cursadas por oficios electrónicos.
se van a cursar, no es que va a haber una posibilidad, se van a cursar por oficios electrónicos firmados digitalmente, también a través del SIGED, esta funcionalidad que tiene incorporada de documentos compartidos. Y el oficio se va a poder obviar cuando se pueda compartir directamente la resolución, siempre y cuando esa resolución, ese proveído, surja claramente el objeto de la requisitoria o de la comunicación. Los organismos públicos externos o los terceros que tengan un convenio, una posibilidad de utilizar el sistema, el SIGED con el Superior Tribunal de Justicia, también van a poder utilizar esta modalidad de comunicación. Y ya llegando al final, contempla algunas previsiones muy interesantes, muy importantes y que es algo que urge resolver a nivel federal, que es las comunicaciones interjurisdiccionales, ¿no? Esta ley 22.172, esta ley convenio ya nos quedó completamente vieja, sin sentido, sello de tribunal, firman todas las hojas, bueno, cuestiones que ya legalizaciones con sello de agua y demás, todas cuestiones que en documentos electrónicos firmados digitalmente ya no tienen ninguna razón de ser y tenemos una necesidad ya impostergable de ir dotando de reconocimiento recíproco de las firmas digitales, cuestiones que la provincia de Buenos Aires no está adherida a este convenio de comunicación electrónica que les menciono acá, de la JUFEJUS, nos trae muchísimos inconvenientes, provincias que aceptan, provincias que no. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay que está dividida, la oficina de mandamientos no acepta digital, la oficina de notificaciones sí acepta digital, entonces si es un mandamiento tiene que ser librado en papel y firmado y sellado y todo lo demás. Bueno, todo esto está regulado de alguna manera, al menos la recepción y la remisión que se hace a través de la mesa de entradas única. Está ahí regulado, artículos 24 y 25, pero esto es una cuestión que excede quizás a la provincia de Misiones y demandaría una reforma ya bastante más integral y a nivel federal para agilizar todo lo que sea las comunicaciones interjurisdiccionales. Y finalmente una cuestión muy importante que trae este reglamento y que se trata de supuestos de interrupción del sistema informático. Hoy pensemos que estando basada la actividad jurisdiccional exclusivamente en soportes electrónicos, dependemos que funcione el sistema para poder si no funciona el sistema informático, es equivalente a que la mesa de entradas esté cerrada. Entonces, se contempla que interrupciones prolongadas serán comunicadas en la medida que imposibiliten absolutamente la tramitación de los expedientes electrónicos y en estos supuestos que las áreas técnicas del Superior Tribunal lo informen, el tribunal va a poder emitir suspensión de términos por la imposibilidad de uso del sistema. Acá lo que hay que tener en cuenta es, más allá de lo que está, ya terminé con el reglamento y acá vuelvo a ideas rectoras que entiendo que son necesarias tener en cuenta para que todo esto podamos aplicarlo de una buena manera, ¿no? Pensar que todos estos reglamentos además tienen que ser acompañados por las aplicaciones jurisprudenciales, lo que hacemos como juzgados, por lo menos creo que los que estamos dentro del Poder Judicial somos los que tenemos la mayor responsabilidad de llevar adelante un proceso electrónico de una manera eficaz y además de que sea ágil y darle soluciones a los abogados, a las partes externas. En estos casos lo que tenemos que tener en cuenta es que ya una doctrina legal en materia de derecho procesal electrónico que se ha ido conformando, incluso en Provincia de Buenos Aires la Corte dicta, emite cuadernillos de doctrina legal que son obligatorios y que son interpretaciones que va haciendo la Corte de cómo tiene que interpretarse, aplicarse determinadas soluciones procesales a la luz del derecho procesal electrónico. Son muy importantes que, más allá de lo que diga el Tribunal Superior, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que tenemos doctrina legal obligatoria en esos sentidos, pero individualmente lo que vayamos haciendo cada uno de nosotros como operadores judiciales es acompañar adecuadamente con nuevas lógicas realistas que sean consistentes con la digitalización, soluciones prácticas, ¿no? Hay un caso paradigmático, se los comento muy rápido, que se llama Tevez, que resolvió la Corte bonaerense este año, en donde nos invita a formular muchas reflexiones en cuanto a cómo vamos a aplicar normas legales vigentes frente a las posibilidades y a las necesidades procesales actuales y sobre todo a través de la aplicación de la tecnología. Era un recurso de queja en donde el quejoso no acompañó copias que pedía el artículo 292 local, que eran copias en papel, pero se entendía que las podía acompañar en soporte electrónico. Bueno, no lo había hecho, no acompañó ni en papel ni electrónico, y la Corte lo que hace es decir, bueno, a ver, acá, más allá de que no acompañó, incumplió la carga y que no había ninguna reglamentación que lo eximiera de hacerlo, lo que dijo, yo a través del sistema informático puedo verificar que existen y que están todas las copias que yo necesito, esto dijo la Corte bonaerense, para poder resolver esta queja.
con lo cual no puedo aplicarle el procedimiento que es declararle desierta esa queja por no haber acompañado las copias si yo como tribunal puedo verlo. Pero acá lo que dice el tribunal y que es muy importante y que nos puede servir para muchísimas situaciones, no solo lo de las copias que si se quiere ya es anecdótico, dice, la carga, refiriéndose a las copias, pero insisto, puede ser extendido a cualquier otro supuesto procesal que nos enfrente esta dicotomía entre lo tecnológico y lo legal o reglamentario. Esa carga encuentra su razón de ser en la estructura propia del expediente en soporte papel. Fue pensada para ese tipo de documentos, cuando el avance logrado en el campo de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicable al servicio de justicia era inimaginable, obviamente. Pero ha devenido disfuncional a la luz del desarrollo actual del expediente digital, de suerte que exigir a ultranza el cumplimiento de esas cargas, a espaldas de la notoria realidad, dijo la Corte, para requerir la incorporación previa digitalización de copias de documentos que obran en el sistema informático de gestión y a las que el tribunal competente para decidir puede acceder con sencillez, solo podría corresponderse con una lectura mecánica de la letra de una regla pensada para otro supuesto claramente afincado en un pasado que en gran medida ha sido superado. Y entonces termina concluyendo, y esto es la pauta creo que importante que nos tiene que quedar, tenemos que morigerar el modo de cumplir recaudos procesales, ciertos recaudos procesales obviamente, el límite va a ser garantizar el respeto, la igualdad procesal y el derecho de defensa, esto como un baluarte, a fin de observar en plenitud la garantía de la tutela judicial efectiva y el consecuente principio de favor de la acción, ¿no? Del favor, de estar al favor de la vigencia del derecho. Estas encrucijadas normativas nos las vamos a enfrentar seguramente a partir de la entrada en vigencia del nuevo reglamento, pero es esas ideas centrales que yo aspiro a que tengamos en cuenta. Es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Ya tenemos esta regulación que comienza en vigencia el primer día hábil del año próximo. Bueno, estos dos caminos que podemos seguir. Nos vamos a trasladar, una alternativa es dar una versión simplificada de las tradicionales reglas que teníamos a un entorno digital, reproduciendo formas y prácticas analógicas en un nuevo formato, es decir, hacer lo mismo de siempre o casi lo mismo pero con un entorno diverso, o por otro lado, avanzar hacia esta consagración de un modelo de gestión y de litigación mucho más eficaz para todas las personas que están involucradas en un proceso judicial y en particular para los litigantes, que son los que están reclamando una solución a problemas y necesidades jurídicas. Para esto tenemos que dejar atrás todas pasadas prácticas formalistas que estaban pensadas y diseñadas, insisto, para un sistema papelizado que ya perdió todo sentido de ser en la hora actual. Únicamente entiendo, esto ya es personal, humildemente entiendo que la máxima aprovechamiento de los recursos y de las posibilidades técnicas que tenemos, los beneficios de la tecnología, nos va a poder permitir transformar y hacer cosas verdaderamente distintas. Y cierro con esta frase de Richard Susskind, que es un autor que trabaja mucho este tema de la digitalización de la justicia, en un libro que se llama Tribunales Online, la justicia del futuro, es un autor inglés, y termina diciendo o concluye en lo siguiente, es un libro del 2019, dice, el verdadero debate de la aplicación de las TIC en la justicia se tiene que centrar en las funciones y en las tareas de los sistemas y en las ventajas que podemos conseguir. Un primer alcance de esto, lo que les decía recién, ¿no? Nos sugiere que la tecnología simplemente es un mecanismo para agilizar, optimizar una forma de trabajar. La mayoría de nosotros cuando pensamos en tecnología y proceso judicial es la primera idea que nos viene. Implica introducir la tecnología a prácticas de trabajo antiguas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos dar un salto cualitativo y si todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo, aprender, capacitarnos, incorporar un montón de competencias nuevas, si queremos que todo esto tenga un sentido, una razón de ser, tenemos que entender que la tecnología puede desempeñar un papel muy diferente en la gestión de un caso judicial y en la litigación y tiene esta potencialidad de desplazar y revolucionar esos hábitos convencionales de trabajo que es hacer nuevas cosas distintas, transformar el modo en que gestionamos y litigamos, hacer distinto, no simplemente más ágil. Con esto termino, les agradezco la atención, espero que haya sido de interés lo que pude comentarles. Lo que yo amerita y me gustaría hacer una aclaración respecto a la acordada 180 son dos puntos importantes. Primero, el ámbito de aplicación, porque escuché que en un momento que dijiste, no te quise interrumpir, que estaba excluido el foro penal, finalmente por la acordada 190, que es una posterior, se decidió incluir a todos los procesos judiciales y administrativos, bien, pero que solamente se circunscribe la primera circunscripción judicial, es decir, las restantes no van a comenzar a partir del 1 de febrero y van a continuar como se viene trabajando
Obviamente la acordada esta, la 190, su artículo primero, establece que se programará la implementación de la misma para las demás instituciones judiciales en su debido momento, que entiendo que es obviamente que debemos todos hacer una evaluación de cómo se va a ir evolucionando en este mes de febrero para, entiendo, en algún momento ir avanzando en las demás instituciones judiciales. Quería Excelente. aclarar eso por las dudas. Consulta a partir de la vigencia para hacer referencia al lugar donde está el documento electrónico. Entonces las hojas serán reemplazadas por el número del ID del documento. Sí, exactamente, lo hemos charlado. Nosotros hemos tenido esta semana reuniones con todos los fueros de la primera circunscripción judicial y nos han hecho este planteo. Es lo mismo, se va a empezar a trabajar con la referencia del ID del documento. Obviamente lleva tiempo encontrar el ID porque no es lo mismo que individualizar con la foja, pero en el ámbito digamos, de la digitalización es muy difícil mantener la foliatura estrictamente como lo establece el papel, por eso es muy bien que vos mostraste, Andrés, de la cantidad de documentos que se agregan a un PDF y no pueden individualizar específicamente cada comprobante o cada anexo que tenga ese escrito, digamos. Entonces, de suma importancia poder hacer valer la identificación de ley del documento. Tenemos también una manera de identificar, de buscar, cuando se tenga el número de la ley del documento para saber ubicarlo dentro de lo que es la ficha del expediente del SIGED, digamos. Si se puede aclarar un poquito más el tema de las audiencias, cómo se incorporan al expediente digital. Gracias. Bien, lo que prevé el reglamento, Mirabet, ¿era, no? ¿Hizo la pregunta? Bueno, lo que contempla Correcto, soy yo. este nuevo, Gracias, doctor. lo que contempla este nuevo reglamento entonces es que las actas van a continuar siendo labradas en principio en papel, una vez que estén firmadas por todos los intervinientes, una vez cerrado el acto, firmado, se va a incorporar al legajo este documental físico del que hablábamos en el artículo 4, que está contemplado en el artículo 4 del reglamento. De todas maneras, se va a digitalizar ese acta escrita en papel, se va a digitalizar y se va a incorporar al SIGED. Ahora bien, si además de esa registración por el acta, de esa audiencia, ese acto, esa audiencia fue registrada por algún otro mecanismo, como puede ser una videograbación, y se genera un archivo de audiovisual, lo actuado así tiene que ser dejado a la constancia en el acta y el SIGED, entiendo que, no sé si ya está operativo, si se va a implementar, va a contener también una funcionalidad para incorporar ese archivo audiovisual que esté vinculado a esa audiencia. Excepcionalmente, lo que se Perfecto, plantea gracias. también es que se puedan tomar vía remota por algún sistema de videoconferencia, pero esto es excepcional. La regla sigue siendo la presencialidad para la toma de audiencias, salvo que excepcionalmente el juez autorice en forma remota tomar algún tipo de audiencia que en principio tampoco podrían ser las de prueba, ¿no? De paso, aprovecho, si me permiten, estuve haciendo en el chat una consulta. ¿Qué va a ocurrir con el artículo 15, inciso B, del reglamento del Poder Judicial, que dice que todos los abogados podemos consultar todos los expedientes, aun cuando no seamos partes? Procuradores, también, escribanos, creo que también dice. ¿Qué va a ocurrir con eso? El reglamento establece que tienen la posibilidad de acceder solicitando por 24 horas al expediente. Sí, nosotros hemos tenido la charla también con usted, doctor Varela, no sé si recuerda, el día lunes, y le hemos comentado que estamos desarrollando la posibilidad de tomar vista de las causas siempre que no sean de carácter reservado. Entonces, sí, es algo que ya está en vía de desarrollo, ya estamos trabajando con un sistema Docker, no sé si conoce, doctor, pero un sistema Docker que es de guardado de la información para poder hacer más dinámica la recomposición con una búsqueda con un índice y una búsqueda clara y precisa para poder recomponer las etapas procesales y no, hoy en día cuando recomponen traen todo el expediente, son muchos PDF con muchos pesos, muchos archivos, se vuelve muy engorroso la lectura. En cambio, para la recomposición, esta nueva que va a venir,
va a ser más precisa, más clara y más liviana para el sistema, y de esa manera también vamos a habilitar aquellos casos de poder tomar vista sin estar vinculado al expediente, siempre que no sean de causa reservada. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Marcelo Rojas, mi nombre. Mire, nosotros como profesionales, a veces también cometemos errores, quizás de presentar algún escrito donde no nos podemos retractar porque el sistema no nos da la opción de ir atrás en lo que una vez que se firme y que se mande o se envíe, ya no nos da la posibilidad. Eso por un lado, o sea, eso va a seguir siendo así, no hay ninguna posibilidad de corregir ese aspecto. Y por otro lado, me pasó algo particular que le quería comentar, que también le puede pasar a cualquiera, es que en el tema de la jurisdicción, por ahí, al cargar o sortear la demanda, sorteamos una jurisdicción que no era. En este caso me pasó que sorteo en Posadas y corresponde a Garupá. Mi pregunta es, como a mí el sistema me permite volver a sortear, ¿aceptaría eso? Eso ya depende de un criterio judicial, de volver a sortear en el lugar correcto, ya que no puedo anular la primera, el error que tuve en la primera presentación. ¿Qué me puede contestar de eso? Bien, bueno, respecto a la primera pregunta, al trabajar con firma digital, con documentos firmados digitalmente y una vez enviado, la verdad que no es posible eliminarlo ni quitarlo del sistema, salvo, como saben, también he visto preguntas respecto al desglose que en el artículo está previsto, pero bueno, en resumidas cuentas, cuando se presenta un escrito, a un documento, un escrito al juzgado del expediente electrónico, el juzgado siempre ingresa como pendiente de verificación. Lo que yo le recomendaría es que haga una nueva presentación diciendo de que fue un error involuntario y simplemente se lo anula esa presentación y se la tiene en cuenta la nueva. Es decir, se puede trabajar de esa forma, pero la verdad que no le da la posibilidad de presentar algo y anularlo automáticamente, porque, insisto, hay una tecnología de firma digital donde estaríamos constantemente cambiando y alterando, porque fíjese, el juzgado estaría recibiendo algo y tal vez lo está presentando en el momento y usted automáticamente se lo sacaría. Hemos tenido planteos de esos tipos donde también están proveyendo algo el día de despacho y reciben, el día previo al despacho, perdón, y reciben escritos nuevos. Es decir, es una dinámica que está existiendo con las nuevas tecnologías que no se dan en el formato papel. Eso por un lado. Respecto a los sorteos, también la misma aclaratoria, se puede volver a sortear y se puede aclarar respecto a si se realizó el sorteo de mala manera, porque usted tiene el número del expediente sin estar vinculado y puede hacer una presentación como usuario no vinculado para aclarar que fue un error involuntario y que se ve que sin efecto el mismo, digamos. Se podría trabajar de esa forma. Insisto, tenemos herramientas como para poder subsanar errores involuntarios de este tipo, digamos.